Hola, muy buenos días. Hoy hablaremos sobre el rectificador con tap central. Entonces, este rectificador es un rectificador de onda completa. Como podemos ver, está compuesto por dos diodos y una resistencia que va conectada al valor potencial cero en el transformador. Entonces, lo que usa este circuito es rectificar la onda sinusoidal que llega a ese circuito. Entonces para esto va a utilizar dos semiciclos. El primer semiciclo lo hará el diodo uno y el segundo semiciclo lo hará el diodo 2. Entonces, como podemos ver en esta imagen, como se pueden dar cuenta, cuando el D1 está activo, el valor de la fuente de entrada va a ser positivo. En este caso, el circuito seguirá por D1 y entrará la resistencia por un valor positivo. Como se pueden dar cuenta, si el valor del devanado es positivo, entonces no puede entrar por D2 y por lo tanto solo conduciría el diodo 1. Por el contrario, si estamos hablando de cuando es la fase negativa del ciclo de la señal, como se puede observar aquí, lo que va a pasar es que el primer diodo no va a dejar conducir y el segundo diodo se activará de esta manera, haciendo que la resistencia vuelva a poseer la misma polaridad que se tenía en el ciclo positivo y por lo tanto se va a generar una onda como la azul que tenemos aquí marcada. Entonces, al unir las dos ondas, pues podemos ver que es un rectificador de onda completa. Y además de esto, para tener en cuenta que el voltaje al que está el diodo expuesto es dos veces el voltaje pico, ya que aún así no conduzca, igual va a estar sometido a un voltaje. Gracias. Y para terminar este circuito, tenemos que recalcar que el voltaje RMS de la salida va a ser igual a un voltaje RMS senoidal, o sea, el valor pico sobre raíz de 2. Y el voltaje DC de la salida va a ser dos veces el voltaje pico sobre pi, es decir, aproximadamente un 63% de la señal pico. Y también cabe aclarar que las ventajas de este circuito es que pues, es simple, solo utiliza dos diodos. La frecuencia va a ser el doble que la inicial, por como ya hemos visto, que que el circuito pues, va a ser dos ciclos positivos en solo una señal senoidal. Además, pues provee aislamiento eléctrico porque al utilizar los transformadores pues aislamos ese circuito para que solo sea un rectificador. Y entre sus desventajas está que pues está limitado a 100 vatios o fuentes con menor potencia. Eh, al utilizar un tap central pues aumenta los costos y que la corriente en el secundario pues dependiendo del valor, pues de pronto va a subir los costos de este transformador. Sin embargo, pues es un circuito fácil de implementar y útil. Bueno, ahora hablaremos sobre el puente rectificador trifásico. Entonces, para este circuito, lo primero que hay que tener en cuenta es que al ser una fuente trifásica utilizamos pues una fuente desfasada a 120 grados. En este caso vamos a utilizar 6 diodos para crear la rectificación completa. Entonces, como podemos ver aquí, eh, raíz de 3 veces Vm va a ser el voltaje pico de la línea y el BM que vemos aquí es el voltaje pico, pero de la fase. Entonces, como podemos ver aquí, cada línea está desfasada a 120 y va haciendo cada una un ciclo, ¿no? Como podemos ver. Como se pueden dar cuenta, la salida rectificada es esta onda que está acá abajo. Y si se dan cuenta, esta onda solo va a tomar los pedazos que tienen como el valor mayor entre cada fase. Si se dan cuenta, cuando esta primera onda baja, la segunda onda es la que va a crear continuidad. Entonces, con esto establecido, vamos a explicar la forma en que esto conduce. Entonces, la secuencia que vamos a ver sería primero, va a conducir el diodo uno y va a pasar por la resistencia al diodo 2. Entonces, aquí vemos que va a ser entre A y C. Entonces, para relacionarla sería este pedacito de aquí, ¿sí? Este ripo. A su vez, después, pues, se prenderá el tercer diodo y conducirá otra vez el segundo diodo. Entonces, aquí podemos ver un patrón de repetición en el sentido de que hay un diodo que va a trabajar dos veces, ¿sí? Cada vez va a trabajar dos veces en el ciclo. Entonces, esto se ve reflejado en esta figura, que se ve como un diodo trabaja en dos ciclos positivos y en dos ciclos negativos. Entonces, sigamos. Eh, podemos ver aquí, entonces, bueno, sigue de 3 y de 2 y a continuación la secuencia dicta que
se queda prendido el diodo 3 y el diodo 4 va a ser el siguiente en conducir. Así pues volvemos a ver que se está prendiendo en este caso el diodo 3 y en el siguiente será el diodo 4. Entonces aquí vemos que es el diodo 5 el que conduce y después el diodo 4. A continuación entonces el diodo 5 será el que se quedará prendido y con el diodo 6. Y así sucesivamente, entonces aquí el 6 se quedará prendido y trabajará con el 1. Y ahora el 1 se quedará prendido y volverá a trabajar con el diodo 2. Entonces siguiendo esta secuencia, podemos ver que los diodos trabajan en dos ciclos seguidos, como se pueden ver en esta figura, ¿sí? Entonces, bueno, hablando de las fórmulas, entonces tenemos que tener en cuenta que para todas las fórmulas que vamos a utilizar acá, vamos a utilizar el voltaje de fase. Entonces, como podemos ver, el voltaje de salida va a ser 1.65 veces el voltaje pico de fase, o 3 por raíz de 3 pi. Y el voltaje RMS, que como podemos ver, pues es el que trae armónicos, va a ser 1.6554. Eso quiere decir que el valor que tiene la onda pues tiene una efectividad grande de conversión, porque como se puede observar, el voltaje DC es muy parecido al voltaje RMS. Para pues estar más claros, aquí pues podemos ver que para sacar el voltaje AC pues será el voltaje RMS al cuadrado menos el voltaje DC. Y haciendo esta operación nos damos cuenta que lo que conforma el voltaje AC de salida es muy pequeño comparado con la conversión que se logra en ese circuito. Y a su vez aquí pues podemos ver que la corriente que pasa por los diodos va a ser pues una corriente de fase, ya que pues vemos que es raíz de 3 bm, que sería pues el voltaje de cada línea, perdón, el voltaje de cada línea, y sobre R, pues para sacar la corriente de línea. En este caso, utilizando estas ecuaciones, nos daremos cuenta que es casi la mitad, 0.55 de la corriente pico que se puede obtener. Y a su vez la corriente de salida será 0.78 de la corriente pico que tenemos en este caso. Eso sería todo por este circuito. Gracias. Bueno, ahora les hablaré de la disminución del rizado de la corriente por medio de un inductor. Entonces, para esto, primero tenemos que saber que utilizando cargas inductivas o capacitivas podemos cambiar el comportamiento de ciertas señales. En este caso, un inductor va a cambiar el comportamiento de la señal de corriente de la salida. Entonces, eh, pues cómo la afecta, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos esta gráfica acá, que vamos a ver que si no hubiera una carga inductiva con la resistiva, la componente fundamental sería esta onda sinusoidal que vemos aquí. Sin embargo, al aplicar la inductiva, lo que va a hacer es resistirse al cambio de la corriente, por así decirlo, haciendo que se vea como una señal DC pura, como se puede ver acá. Entonces, bueno, esto pues como ya habíamos dicho sirve para minimizar el rizado y aquí podemos ver las diferentes fórmulas que podemos aplicar dependiendo de eso. Entonces, como podemos darnos cuenta, la corriente DC será dos veces el voltaje pico sobre pi por R. Y la corriente AC, que debería ser un valor eh, que depende ya ahora de la resistencia y la inductancia, entonces se verá afectado por esta nueva impedancia y su fórmula cambiaría a hacer esta fórmula que vemos acá, que es 4 veces el voltaje pico por raíz de 2 por pi por raíz al cuadrado por 2 omega L al cuadrado. Y utilizando esto, pues podremos hallar un factor de rizado entre esta corriente AC y esta corriente DC que tenemos aquí. Bueno, ahora explicaremos el rectificador monofásico componente de tiristores. Para esto es necesario hacer una comparación entre rectificadores controlados y no controlados. Entonces, un rectificador no controlado está compuesto por los diodos y como podemos ver, cuando cambia el sentido de la polaridad del voltaje, los diodos se van a cerrar y van a empezar a conducir los otros dos. Y pues acá podemos ver la salida, que sería una onda senoidal pues completamente positiva, por así decirlo. Para el caso de los rectificadores controlados, los tiristores van a tener la posibilidad de que uno le mande un pulso para que ellos empiecen a conducir. Por lo tanto, se pueden generar voltajes negativos antes de empezar esta nueva conducción. Por eso se puede ver que acá el, los cuadrantes que se utilizan pueden ser el primero o el cuarto, ya que, como hemos dicho, puede haber un voltaje positivo y un voltaje negativo. Entonces, lo primero y más importante que saber es que alfa va a ser ese tiempo en donde vas a activar el tiristor. Entonces, los tiristores van a realizar una función muy parecida a los diodos. Sin embargo, hasta que no actives el tiristor por medio de este alfa, pues no va a cambiar, no va a cerrar el circuito y no va a cambiar la polaridad, por así decirlo, de todo el circuito. Por lo tanto, es que se pueden generar estos voltajes negativos antes de que aparezca alfa. Entonces, como podemos ver, la señal de entrada también es una señal sinusoidal.
Sin embargo, en la señal de salida podemos notar que antes de que no se active alfa, pues hay un pedazo donde el voltaje va a ser negativo porque es como si cambiara de polaridad, pero no has abierto el otro pedazo del circuito, por lo tanto hasta que no se abre no va a generar la onda que se requiere. Entonces por eso se ven estos cambios tan abruptos al momento de que el tiristor pues lo activas para que genere la conducción. Aquí esta corriente pues al tener una inductancia pues podemos ver que va a ser recta como hablamos previamente. Entonces los parámetros que hay que tomar en cuenta de los cambios con respecto a un conversor no controlado sería que este va a estar sometido a ese parámetro del alfa, que es el tiempo en el que se demora pues, cambiando el switch, por decirlo, el tiristor. Entonces, si se dan cuenta, cuando este coseno es cero, va a dar 2 por Bm sobre pi, que será el valor máximo que puede obtener este voltaje DC, que si recuerdan es igual al voltaje DC entregado por un rectificador no controlado. Entonces, esta relación del coseno de alfa es lo que va a cambiar con respecto a los anteriores circuitos y va a poder jugar entre estos parámetros. Entonces, aquí podemos ver que la diferencia entre ese voltaje pico que estamos hablando y el voltaje DC es coseno de alfa. Entonces, cuando se dan cuenta que es coseno de cero, entonces va a ser uno y por lo tanto va a ser el máximo. Es decir, que switcha instantáneamente. Y a su vez, el voltaje RMS, al ser una onda sinusoidal, seguirá utilizando el voltaje pico sobre raíz de 2 y se iguala al voltaje de la salida. Eso sería como tal los cambios del tiristor con respecto a un circuito no controlado. Y pues su uso es muy interesante porque sirve para cambiar pues ese tamaño del voltaje ese. Y esto hace variar tanto la potencia como otros parámetros. Bueno, para terminar de hablar eso del convertidor dual. Entonces, para este circuito vamos a tener dos puentes rectificadores trifásicos conectados a una carga. Para este rectificador lo más importante es saber que trabaja en los cuatro cuadrantes, tanto puede utilizar voltajes positivos como negativos y corrientes positivas como negativas. La idea de este circuito es utilizar dos convertidores que tengan un ángulo de disparo con un desfase como de 180 grados. Entonces, para definir esto, podemos ver que el ángulo de disparo del convertidor 1 va a estar entre 0 y pi medios, es decir, entre 0 y 90 grados. Como podemos ver a continuación, la corriente que circula entre el circuito va a ser positiva entre 0 y pi medios para el convertidor 1 y va a ser negativa entre pi medios y pi en ese mismo convertidor. Entonces, teniendo claro eso, podemos ver que va a trabajar como un puente rectificador controlado entre 0 y pi medios y va a trabajar como un inversor entre pi medios y pi. Y por el contrario, el otro puente va a trabajar de la forma al contrario, entonces entre 0 y pi medios va a ser un inversor y entre pi medios y pi va a ser un rectificador pues, controlado. Entonces aquí podemos ver la corriente que se genera. Como podemos ver, es una onda que está compuesta por los diferentes picos, por así decirlo, de la señal cuando cambian entre los tiristores. Y eso es debido a que se generan corrientes que entre esos dos inductores que van determinando el circuito. Es decir, entre 0 y pi medios, pues el primer convertidor va a ser el que va a tener el control de la salida, por así decirlo. Por lo tanto, se ve este pico. Sin embargo, entre pi medios y 180, el segundo convertidor va a ser el que hará la salida del circuito, ¿no? Dará la parada de la salida del circuito. Entonces, lo importante de este circuito es que pues permite operar en cuatro cuadrantes y tiene aplicaciones muy interesantes para utilizarlo en variables de velocidad. Y aquí, pues, recordando lo que habíamos dicho, podemos decir que el voltaje DC de salida va a ser 2 por Vm sobre pi por el coseno de alfa 1, como habíamos trabajado en el puente rectificador monofásico controlado. Y igualmente podemos ver que en el segundo convertidor la fórmula es la misma. Y podemos ver que están desfasadas las fuentes para hacer pues un circuito que esté en un lado positivo y en el otro negativo, o sea, desfasada a 180 por así decirlo. Y dando esta condición, pues es necesario lo que habíamos dicho sobre el ángulo de disparo, que esté regido por ese pi del que hemos estado hablando, ¿no? Del ciclo. Y el conversor dual, pues para terminar, la corriente generada, que es IR, que podemos ver aquí, que puede ir en cualquiera de las dos direcciones, se da por los parámetros que hemos dicho de que cuando el convertidor trabaja como un rectificador, entonces va a ser una corriente positiva, y mientras que trabaja como un inversor, entonces va a ser con una corriente negativa. Y pues eso sería todo.